Gracia y paz sea sobre cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Es un gusto poder entrar en sus hogares. Muchas gracias por los que me siguen. Muchas gracias a los que se ven bendecidos con todas estas enseñanzas. Mi nombre es Jennifer Vega Solano. Soy pastor y ministro de liberación y sanidad del Ministerio Emanuel, Rescatando la Familia. Y hoy vamos a seguir bajo el tema los 3 campos de la guerra espiritual, cómo hacer guerra espiritual. Un fuerte abrazo, un saludo muy grande a las guerreras de la Escuela de Liberación y Sanidad de Emanuel, donde están aprendiendo, donde ellas han aprendido a luchar sus batallas, y sé que lo están haciendo muy bien. Muchas gracias a cada una de ustedes por sus oraciones, por el Ministerio Emanuel, por lo que Dios me ha dado. Le doy gracias a Dios de tenerlas en mi vida, a todas ustedes, a mujeres guerreras que están dispuestas a aprender. Sin más preámbulos, vamos a empezar con esta clase. Está la parte número 2, la clase número 2 de los 3 campos de la guerra espiritual. La semana pasada, o más bien la clase pasada, hace como 2 semanas, se trató de qué es la guerra espiritual, dónde inició, quién la inició, con quién se inició, cuándo fue que empezó este conflicto y por qué. Y vimos todo. Yo espero que le haya quedado claro cómo fue que empezó este conflicto a través de Luz de la Mañana, que es Satanás ahora. Y vimos toda la historia de él y todo lo que se dio en aquel momento, ¿verdad? Pero hoy vamos a seguir con el tema de los 3 campos de la guerra espiritual, pero eso es algo muy importante que lo entendamos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como gente creyente. Necesitamos entender cómo hacer guerra espiritual. Hay mucho pueblo de Dios que no sabe hacer guerra espiritual. Hay muchas iglesias que han errado haciendo guerra espiritual, y más bien lo que han provocado es una furia, un ataque, una venganza en sus vidas, porque no saben lo que están haciendo, porque imitan a otros, creen que la guerra espiritual es gritos, es hablar en lenguas desaforadamente, es ordenarle al diablo, es atarlo, es atar a los demonios y cuanto espíritu se les pasa por la mente. Y esto no es la guerra espiritual, es parte de eso, algo pequeño, pero no atar demonios y ordenarle a Satanás no es toda la guerra espiritual. De hecho, la mejor y más grande batalla y la más importante en la guerra espiritual es con nosotros mismos. Si no le ganamos a la carne, si no le ganamos a la mente, si no le ganamos a las emociones, entonces vamos a ser siempre almas atadas, almas confusas, almas ciegas. Nunca vamos a llegar a ver nada de Dios. Siempre vamos a estar en la misma situación. Las situaciones no cambian. No sé si a usted le ha pasado que usted siente que no avanza, que usted siente que a pesar de que usted se esfuerza en el cristianismo, que usted se esfuerza en creer en Dios, que usted se esfuerza yendo a la iglesia, que usted diezma, ofrenda, usted es muy obediente, usted aquí, usted allá, pero no funciona nada. Cuando oramos sentimos que las oraciones no pasan del techo. Opresión demoníaca, número 1. Cuando sentimos que nuestra vida no avanza, que caemos en una monotonía, en un cansancio, en un agobio que me cuesta tanto. Número 1, no he nacido de nuevo. Y número 2, opresión demoníaca. Hay una opresión demoníaca sobre tu vida y tienes que ser libre. Necesitamos ganarle a la carne. Si todavía eres cristiano pero estás en pecado, si crees que eres cristiano, si crees que puedes vivir siendo cristiano y pecando, porque hay gente que pretende engañar a Dios y creen que van a vivir en pecado y son cristianos, viven en pecado y oran, viven en pecado y practican la inmundicia, están engañados. Necesitas liberación. Hay gente que no avanza, hay gente que lo que le gusta es gritar en la guerra espiritual, ordenarle al diablo cuando ellos ni siquiera han ordenado su vida. Y esto es peligroso porque nos estamos metiendo con seres inteligentes,
con seres que piensan, con seres creados. Imagínense que Satanás fue una de las creaciones perfectas de Dios, porque en Ezequiel 28 lo vimos la clase pasada: perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Entonces tenemos que entender qué es la guerra espiritual, dónde inició, con quién, qué es la guerra espiritual, por qué debemos hacer guerra espiritual. ¿Por qué hay un conflicto constante? Siempre hay un conflicto. De hecho, Pablo decía que mientras estemos en esta carne, mientras estemos en este estuche, en esta carne, mientras estemos aquí, siempre va a haber una guerra. Pero va a llegar el punto y el nivel en que si somos obedientes, guardamos la palabra de Dios y si hacemos como la palabra de Dios y nuestro fundamento es la palabra de Dios, y tomamos los principios de ella y no ignoramos los principios, vamos a llegar al punto de que vamos a dominar, vamos a estar por encima del pecado, donde el pecado ya no se va a enseñorear de mí, donde ya no tiene poder sobre mi vida, porque he nacido de nuevo. Hay muchos cristianos que no han nacido de nuevo, es solamente creyente, pero no es discípulo. Es solamente una persona que sigue a Cristo. Dios no quiere seguidores. Lo que Jesús quiere son discípulos, gente que se parezca a Él, gente que viva como Él, gente que respire como Él, que vea como Él, que sienta como Él, que practique la obediencia como Él la tuvo que aprender. Dice que Él tuvo que aprender la obediencia y fue una obediencia que lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vamos a ver hoy Daniel 10, vamos a ir al libro de Daniel 10 y vamos a estar ahí un poquito. Voy a tratar de darlo más rápidamente porque no tengo mucho tiempo para explicar todo el libro, este capítulo 10, pero más o menos es un conflicto en el capítulo 10 con un príncipe y con un rey de Persia. El rey de Persia es el natural, pero el príncipe de Persia es el espiritual, y ya sabemos quién es: Satanás. Se habla de que hay un ángel que se presenta, que Daniel lo llama el hombre de berilo, que para mí es el mismo Jesucristo, por la forma en que lo describe, por sus pies bruñidos de bronce, por su cara que brilla como el sol, que su piel es como diamante, y él le llama el hombre de berilo, o sea, el hombre de diamante. Y así está descrito Jesús. Jesús es el diamante, Jesús es la piedra. Entonces, él se le presenta y le dice: Daniel, por causa de tus oraciones, por causa de disponer tu corazón, yo estoy aquí. Escuche, por causa de tus oraciones yo estoy aquí. Porque Daniel ve el conflicto que estaba pasando en la tierra con su pueblo, con Persia, que quería exterminarlos. Y Daniel ve el conflicto, y Daniel no se queda con los brazos cruzados como la mayoría, sino que él empieza a intervenir con sus oraciones. ¿Por qué? Porque Daniel no trata de arreglar el conflicto a nivel gubernamental, porque Daniel no era cualquier persona, déjeme decirle. Daniel no era cualquier campesinito de Israel. Daniel podía tratar con los gobiernos. Daniel tenía esa gracia. Daniel era estudiado. Daniel no era cualquier persona. ¿Y qué es lo que pasa? Que él entiende que esta situación es espiritual y se va al Dios de los espíritus, se va al rey, se va al que está por encima de todo, al que tiene el control, al que todo lo ve, al que todo lo puede. No se va al gobierno a tratar de solucionarlo de una forma natural. Muchas veces nosotros queremos solucionar conflictos que tenemos naturales con cosas naturales y no funcionan porque es espiritual. Hay muchas enfermedades, hay muchas dolencias, hay mucha opresión demoníaca, y más en este tiempo, sobre el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios creyendo que es natural y que es normal, cuando no es así. Es espiritual. Inclusive hay enfermedades que no sanan a pesar de oraciones y ayuno, porque el problema es espiritual primero. Aprendamos de Daniel. Cuando vamos a orar por una persona, cuando vamos a orar por sanidad,
cuando vamos a orar por liberación, cuando vamos a orar por cualquier conflicto, porque tus hijos se conviertan, porque tu esposo se convierta, tu esposa, o por cualquier situación de finanzas o de salud, tenemos que hacerlo espiritualmente primero, antes que natural. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia es muy natural. La iglesia todavía es una iglesia carnal, como la de los Gálatas, que Pablo le dijo, yo no te puedo hablar de una forma espiritual porque ustedes son carnales y no lo van a entender. La iglesia de hoy en día quiere solucionar cosas que están pasando naturalmente, quieren controlarlas y quieren curarlas de una forma natural cuando es espiritual. Daniel entendía que el conflicto que estaba viviendo su pueblo y él en esa época era espiritual, no natural. Aprendamos del libro de Daniel cómo hacer guerra espiritual. Hay mucho pueblo de Dios que no sabe de los principios y hacen lo que otros hacen, gritan, atan espíritus, atan al diablo. A Satanás nadie lo puede atar. Quizás usted me dirá, usted está loca o esa pastora es hereje, diga lo que quiera. Pero si usted estudia la escritura, si usted es de Biblia, usted va a entender que Satanás no se ata. Solo hay uno que lo va a atar en un milenio y ese es Jesús. A Satanás se le ordena que retroceda, se le abortan las obras, se le abortan los planes, se le aborta el arma forjada, pero no se puede atar a Satanás, porque solo hay uno. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestro límite. Tenemos que entender que hay cosas que podemos decir, hay cosas que podemos hacer, pero hay otras que no, que solo le competen al Señor. Por eso el hombre de Berilo se le aparece a Daniel. ¿Qué necesidad tenía de aparecerse un hombre de Berilo, que es el mismo Jesucristo, con lo que estaba pasando? ¿Por qué se le aparece a Daniel? Porque Daniel logró traer lo espiritual a que se manifestara naturalmente. Esto es muy importante que lo entendamos. El poder que tiene nuestra oración, nuestra intercesión, nuestra intervención, cuando sabemos hacer guerra espiritual como lo hizo Daniel. Pero la iglesia primero busca solucionar naturalmente antes de ir a Dios. Y por eso es que tenemos esos conflictos. Otros creen que la guerra espiritual es solo volar gritos, hablar en lengua desaforadamente, atar espíritu, cuanto nombre andan averiguando, andan a todos los demonios, y eso piensan que eso es guerra espiritual. No. La guerra más importante, y escúcheme muy bien, no es atar demonios. Eso es una milésima, eso es algo pequeño, es una parte pequeña. La verdadera guerra espiritual y la más importante es cuando la libras en tu mente, cuando ganas las batallas de tu carne, cuando le ganas al pecado en Cristo Jesús, cuando tomas la escritura como verdadera, cuando te revistes del poder de Dios, como dice Efesios 6:10. Entonces ahí vas a empezar la verdadera guerra espiritual y la más importante. Por eso Pablo dijo, no sea yo que siendo heraldo de muchos me pierda. Y muchas veces llevamos muchas personas a Cristo y predicamos, pero descuidamos nuestra propia vida. Hay muchos ministros que están ministrando, predicando, haciendo de todo, pero han descuidado sus conflictos internos, no han ganado sus batallas. Por eso Pablo decía que él no podía descuidar una salvación tan grande, que él siendo heraldo de muchos, o sea, él ayudando a muchos a llegar a Cristo, y él mismo se iba a perder, no fuera que le pasara eso. Y eso está pasando hoy en día, que muchos ayudan a llegar a Cristo, pero ellos no son capaces de llegar, porque no han librado y no han sabido hacer guerra espiritual. Por eso es muy importante que entendamos, usted que está en su casa, lea el libro de Daniel 10 en adelante, cómo se libra una batalla espiritual en los aires y en la tierra, y cómo se gana esa batalla. ¿Cómo la gana Daniel? De rodillas. ¿Cómo la gana Daniel? Orando, ayunando, recurriendo al único que podía. Pero hoy la iglesia recurre a todo menos a Dios. No hay oración. Por eso Dios ha determinado, y escúcheme, Mateo 7:7, regla de oro, la oración. Pide y se te dará, toca y se te abrirá, busca y hallaréis. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cuerpo de Cristo no se mueve, el reino de Dios no se mueve, los ángeles no se mueven, Dios no se mueve.
Si la iglesia no ora, no pasa nada. Si la iglesia no vence en su corazón, si no vence sus propias batallas, y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de denominaciones, estoy hablando de usted y de mí. Si la iglesia no vence en su corazón, si tú no vences tus propias batallas, si tú no le ganas a la carne, si tú no le ganas al pecado, si tú no te has desligado del pecado, no eres capaz de hacer guerra espiritual. No puedes intervenir por nadie. Un ciego no puede salvar a otro ciego. Por eso es importante entender que la mejor y mayor batalla es la que libramos nosotros mismos con nuestros conflictos internos. Lo que va a cambiar las circunstancias que vivimos muchas veces es vencer en nuestros corazones. Los que vencen el conflicto, aunque sea grande, saben que Dios los llamó de alguna manera. Hay gente que solo pasa quejándose, que porque que mi esposo no se levanta, que mi esposo no hace nada, que mis hijos no hacen nada, que mi mujer no hace nada, solo yo busco de Dios, solo yo soy cristiano en esta casa. Otros están ahí perdiendo el tiempo, es que mi esposo, se pasan quejando. No haga lo de Jeremías. Jeremías 15, 19, 20 y 21. Vamos a ver cómo Dios le habla a Jeremías. Y este es un principio muy importante. ¿Por qué? Porque es el fondo de la batalla, ¿ok? ¿Cómo es que el Señor me va a hacer a mí capaz de resistir? ¿Cómo van a venir los enemigos y me van a combatir, van a pelear contra mí, pero no me van a vencer? Porque yo voy a cumplir con estos principios. Escuche lo que le dice el Señor a Jeremías en Jeremías 15, 19 al 21. Dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Punto número 1, convertirse. Y convertirse no es que Jeremías hizo una oración de fe, sino que en Jeremías todavía habían cosas que él tenía que cambiar. Por eso le dice, Jeremías, que fue escogido desde el vientre. Si usted lee Jeremías 1:3, dice que él fue escogido desde el vientre como profeta. Él lo llamó como profeta. Dice, antes de que te formase, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te llamé como profeta a las naciones. Ese Jeremías tenía muchas cosas que ganar, tenía muchas cosas que cambiar. Por eso el Señor le dice, conviértete y yo te restauraré. Cambia tu forma de pensar, Jeremías. Cambia lo que tengas que cambiar y yo te restauraré, yo te levantaré. Escuche, eso es punto número 1. Y dice, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Qué es entresacar de lo precioso de lo vil? Bueno, dejar de quejarse, dejar de querer echarle sus cargas a otro que me ponga la mano, que vengan y me profeticen, que alguien me ayude. Cuando es usted mismo. Aquí el Señor le está demandando a Jeremías lo que tiene que hacer para que él pueda restaurarlo y para que él pueda hacerlo como una columna fortificada. Y vea lo que dice más adelante, dice, conviértete tú que ellos se conviertan a ti, le dice a Jeremías, pero no te conviertas tú a ellos, no seas como ellos, sé diferente. Y vea lo que dice, y te pondré en este pueblo, ahora sí, como muro fortificado, de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Muchas personas recitan del versículo 20 en adelante, pelearán contra mí, pero no me vencerán, pero no han entresacado lo precioso de lo vil, no se han convertido, no han sido restaurados, por lo tanto, nada les va a funcionar. Y escuche lo que dice, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. ¿Cómo es la forma en que él me va a guardar y me va a defender de mis enemigos? Si yo hago lo que dice en el 19 en adelante. Pero muchas veces sacamos de contexto la Biblia y solo agarramos lo que nos conviene. Y así no se hace guerra espiritual. Aquí en Jeremías 15, 19, 20 y 21 es el fondo de la guerra espiritual. Es uno de los secretos para hacer la guerra espiritual correctamente. ¿Qué debo de hacer primero para hacer guerra espiritual? ¿Qué dice? Conviértete.
y yo te restauraré. ¿Ok? ¿Sí estamos entendiendo? Dice, no podemos entrar en intercesión o guerra espiritual si no arreglamos nuestra vida primero. Jeremías tenía mucho que cambiar para hacer muro fortificado y para tener el diseño que Dios quería y librarlo de sus enemigos. ¿Queremos que Dios nos libre de nuestros enemigos? Pues conviértate y Él te restauraré. Saca lo precioso de lo vil, deja de quejarte, deja de echarle la culpa a otro, deja de buscar quién va a ir contigo a la guerra, deja de buscar pretextos para abandonarlo todo, deja de decir es que mi esposo, es que mis hijos, es que yo, es que el pastor, y hazlo tú. Si el Señor te levantó en tu casa y quizás eres tú la única intercesora, quizás eres tú el único intercesor, joven, no sé, mujer, hombre, no sé, que tal vez eres el único, pero si Dios te puso ahí es porque Él te quiere bendecir a ti y a tus hijos. Es bíblico, sabía. Cuando Dios llama a Abraham, se cuenta de la fe de Abraham, no de la de Sara, porque Sara se rió, Sara se burló. Se cuenta de la fe de Abraham. Cuando llama a Noé, se cuenta de que Noé dice que era un hombre justo, que el Señor halló gracia en los ojos del Señor porque era un hombre bueno. Y se cuenta de Noé, no de su familia. Y por causa de Noé se salva su familia. Por causa de Abraham, por su fe fue contado por justicia y son benditas todas las familias de la tierra en Abraham. Solo por uno que tuvo fe. Rahab la ramera, solo por ella se salvó su familia. ¿Me está entendiendo? Solo por ella creyó y toda su familia se salvó. Por eso te digo, si el Señor te tiene ahí y quizás eres el único que está interviniendo, que está orando, no te canses, porque estás haciendo guerra espiritual. Pero gana primero tus batallas. Gánale primero a la carne, gánale a tu corazón, gánale a la mente, gánale al enemigo aquí, gánale al enemigo aquí, y entonces vencerás. Porque la mejor batalla y la más grande es con tus conflictos, eres tú mismo. Tienes que vencer esa naturaleza caída, ¿ok? Entonces, para ser un intercesor o hacer guerra espiritual, debo arreglar mi vida primero. Ganar las batallas mías primero, de mi carne, de mi mente, desligarme del pecado. Cuando vamos a atar demonios, ¿cómo vamos a atar demonios, si no hemos ganado en nuestro corazón? Por eso el Señor, antes de darle la victoria a Jeremías, antes de convertirlo en muro fortificado, y ponerlo en medio del pueblo y que los enemigos peleen, pero no lo van a vencer, y yo estaré contigo, le dijo el Señor, tienes que cambiar primero tú. Y así queremos hacer guerra espiritual, así está el pueblo de Dios, por eso hay tanta venganza, por eso el pueblo de Dios no avanza, por eso está lleno y después se vacía, por eso hoy están y mañana no, porque se ponen a hacer guerra espiritual sin saber lo que debo de hacer primero. ¿Cuál es el primer paso? Primero yo, mis conflictos, arreglo mi vida yo, hago lo que el Señor le dice a Jeremías en el capítulo 15, verso 19 en adelante. La guerra en los aires y en la tierra y las manifestaciones demoníacas en este tiempo son terribles. ¿Y cómo lo vamos a arreglar ese conflicto? Como lo hizo Daniel, con los consejos del Señor, cuando se los da Jeremías. ¿Quieres triunfar, Jeremías? Pues haz esto, esto y esto, lo que acabamos de leer. El llamado bíblico es a vencer y a disfrutar de lo ganado, no es vivir peleando. Conozco gente que ha vivido peleando toda una vida, orando para que su esposo se convierta y nunca se convirtió. Siempre le dio guerra. ¿Por qué la situación no cambió? Porque no sabemos cómo hacer guerra espiritual. Hay principios que no se deben de saltar, y esos principios están en la escritura, pero como no leemos y preferimos imitar lo que otros hacen sin ninguna clase de resultado, porque no da resultado imitar a los demás, gente que no sabe ni lo que está haciendo, que grita y habla en lengua y se oye bonito y eso, y gritería y atan demonios. Eso no es guerra espiritual.
y por no cumplir con los principios de la palabra de Dios, es que estamos hoy decepcionados y no queremos pelear. Pero hoy usted aquí va a aprender. Para eso son estas clases, para que usted aprenda a hacer guerra espiritual, para que usted aprenda a liberar a usted mismo y su familia, y no solo eso, a los demás. El llamado bíblico es avanzar y disfrutar de lo ganado, no es vivir peleando. No se puede vencer la adversidad o las situaciones que se estén dando con opiniones y argumentos. Hay gente que argumenta mucho, hay gente que hace mucho, que anda por las ramas y hace una cosa y hace otra. Mire, la guerra espiritual no se gana con argumentos, la guerra espiritual no se gana con opiniones, sino con los principios de la palabra de Dios, con lo que Dios dijo, no con lo que usted piensa o con lo que otro hace. ¿Ok? Efesios 6:10 es el principio de la guerra espiritual. ¿Qué dice Efesios 6:10? Dice, revestíos pues de la fuerza del Señor. Y hemos olvidado, la gente usa Efesios 6:11 en adelante y sacan a Efesios 6:10, vea lo que hacen. Y Efesios 6:10 es el más importante para hacer guerra espiritual, porque Efesios 6:11, donde habla de la armadura, es solo la preparación para la guerra, nada más. No es la guerra. Y la gente usa Efesios 6:11, mucho pueblo de Dios, mucho pastor, usa Efesios 6:11 para la guerra espiritual. Y es solo la preparación de la guerra, no es la guerra espiritual. Habla de una armadura. Una armadura no es que yo me la pongo y me la quito y vengo y me pongo el yelmo en el nombre de Jesús, agarro la espada. No. ¿Sabe por qué pasa eso? Hemos cerrado por falta de conocimiento y muchos han muerto por falta de conocimiento. Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece porque no conoce, porque no conocen ni siquiera quién es Dios, no conocen cómo hacer las cosas porque no leen la palabra, porque agarran la Biblia y lo leen con una mente natural, cuando esto es espiritual. La misma palabra dice que la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente, porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Para él son imposibles, y vemos iglesia y vemos gente de Dios con mente natural, carnal, no espiritual, y por eso no entienden y leen la Biblia, y por eso agarran la armadura, me pongo el casco, me pongo los zapatos, agarro la espada, me pongo el escudo. Eso no es así. Esto no es esas películas de ciencia ficción, porque leen con una mente natural. La armadura es mi forma de vida. La armadura es una forma de vida. No es que me la quito y me la pongo, porque la fe yo no me la puedo quitar y poner. La espada del espíritu yo no la puedo agarrar cuando me da la gana y cuando no la guardo en un estuche. Es ilógico. Es una forma de vida. En otra clase hablaremos a fondo lo que es la armadura de Dios. Usted se va a dar cuenta qué equivocados que estábamos. Cuando íbamos a la guerra espiritual, a orar a la iglesia, me pongo el yelmo, me pongo aquí, me pongo allá, cojo el escudo de la fe, y se ponen en esas ridiculeces. Discúlpeme, pero son ridiculeces porque no conocen, porque son neófitos, no leen la Biblia, porque hablan y repiten como lora lo que otro hace, y lo que el otro ha hecho es pura mentira, es puro engaño, porque no conocen la Biblia tampoco. Y el que ha leído la palabra sabe y entiende de estas cosas. La armadura es simplemente mi forma de vida. Se supone que del cristiano creyente, de la nueva criatura, es su forma de vida. Un soldado siempre está armado. Un soldado no va a la guerra sin armas, no va preparado. Y hoy vemos al pueblo de Dios que va a la guerra y no está preparado, no sabe ni dónde está, no conoce lo que es el enemigo, el territorio del enemigo, cómo se maneja, quién es él, cómo se estructura su reino, cómo está estructurado el gobierno de Satanás. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Solo quiero anticiparle un poquito. No conocen nada y se tiran así. Ningún soldado va a la guerra sin armamento. El Señor nos ha revestido de armamento, nos ha dado el diseño y está en su palabra. El soldado no solo tiene unas armas grandes, tiene todo tipo de armas, inclusive hasta su cuerpo es un arma.
Pelean cuerpo a cuerpo, con cuchillo, con armas de corto calibre, de corto alcance, de largo alcance, de no sé cuántos calibres. Están diseñados para pelear en todo terreno. Eso lo vemos en lo natural. Un soldado no va a la guerra porque sí. Tiene que estar bien preparados y conocer al enemigo, saber por lo que está peleando, tener el conocimiento. Y el pueblo de Dios cree que hacer guerra espiritual es atar demonios y punto. Es gritar y punto. No. Por eso Efesios 6:11 en adelante es simplemente la preparación para la guerra. Vamos a leer Deuteronomio 20. Y aquí en Deuteronomio 20 vamos a ver quiénes pueden ir a la guerra o no. Número 1, Deuteronomio 20, usted lo puede leer en su casa, del 1 al 9. El Señor explica quiénes van a salir a la guerra. No pueden tener temor. Oiga, no pueden tener temor, aunque el enemigo sea más grande, más fuerte, de mayor número. También dice que lo primero que se debe de levantar en el ejército de Dios es el sacerdote. Léalo, va en orden el sacerdote. Luego dice que juntan para la batalla, los que van a combatir son los que están realmente entrenados, que son los capitanes, creo, dice. Vamos a ver qué dice. Los oficiales van a hablar al pueblo. Primero se levanta el sacerdote y les ordena que no tengan miedo, aunque el enemigo sea más grande, de mayor número, etcétera. Que no desmaye vuestro corazón, le dice, porque Jehová tu Dios estará contigo, porque el sacerdote es el que alienta. Pero vemos que los oficiales, vea el rango, sacerdote y luego los oficiales son los que dicen quiénes van a la guerra. Y dice que quien ha edificado una casa nueva no puede ir a la guerra, porque si lo matan no puede estrenar su casa, sino que otro lo va a disfrutar por él. Luego dice también que el que planta una viña no puede ir a la guerra, tiene que ir a disfrutar primero de su viña y después va a la guerra. También dice que el que se acaba de casar, el que desposa mujer y no ha estado con ella, pues que mejor se quede, que no vaya a la guerra. Por eso hay que entender los tiempos, ser entendidos en los tiempos, es lo que el Señor quiere decir aquí. Cuándo debemos de pelear y cuándo no debemos de pelear. ¿Qué condiciones tenemos para pelear? Porque vamos a ver más adelante que cuando estamos en guerra tenemos que abstenernos de muchas cosas y tenemos que renunciar a muchas cosas cuando queremos ver la victoria. Tenemos que abstenernos de muchas situaciones y de muchas cosas, ¿verdad? Por eso el Señor, por eso los oficiales, el Señor manda primero al sacerdote que le hable al pueblo para que lo anime. Luego manda a los oficiales que les diga quiénes van a ir a la guerra y quiénes no. Vea que va por rango, igual que en el mundo espiritual satánico. También tienen rango, tienen jerarquía, los principados, las potestades, los gobernadores. Pues en el pueblo de Dios es lo mismo. Tenemos que entender que tenemos que tener sacerdotes, oficiales de rango, que son los que deciden quiénes van a la guerra. Y dice también que el que toma mujer, el que desposa mujer, no puede ir a la guerra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces, si muere en la guerra, no va a disfrutar de su esposa. Por eso hay momentos, usted sabe que en Eclesiastés 5 habla acerca del tiempo. Hay tiempo para plantar, tiempo para edificar, tiempo para gustar de lo plantado. Hay tiempo de morir, tiempo de vivir. Todo tiene un tiempo. Por eso debemos de saber que si vamos a hacer guerra espiritual, necesitamos centrar en esto y saber si estamos capaces. Número 1, lo que el Señor le habló a Jeremías, conviértete. Número 2, entre sacar lo precioso de lo vil para yo ir a la guerra, o sea, ganar mis propias batallas de la carne, mis propias batallas de la mente. Y número 3, ver si yo tengo las condiciones para ir a la batalla, ¿verdad? Como una madre que está amamantando, que esté recién
tenido su bebé no puede hacer guerra espiritual por su casa ni por sus hijos, porque está en una situación vulnerable. Hay que entender los tiempos, cuándo vamos a la guerra. ¿Ok? Entonces dice que los oficiales son los que se encargan de esto. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo, dice, y dirán: quien es hombre medroso, escuche, y fusilánime, no puede ir a la guerra tampoco. Dice, vuélvase a su casa, no sirve. Un medroso, un fusilánime, no puede ir a la guerra. Una persona que esté apocado el corazón tampoco puede ir a la guerra, porque va a apocar el corazón de sus hermanos. Gente que solo habla puras cosas negativas. Están orando y ahí usted cree que Dios lo haga, usted cree que fusilánimes no sirven para la guerra, están dudando todo el tiempo, no sirven para la guerra. Y después de los oficiales dice que entran los capitanes. Oiga usted, los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Los capitanes, esos somos ya los ministros más capacitados, ¿ok? Vea el orden. Y eso en la iglesia no lo entiende. Y cualquiera hace guerra espiritual, ponen a cualquiera a orar, ponen a quédate demonios y ya está. Punto, se acabó. Por eso es que asolean a la iglesia. Por eso es que pasa lo que pasa. Prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios y viviremos. Escucha y vivirás. Aprendamos. El llamado bíblico no es a vivir peleando. Tenemos que obtener la victoria y disfrutar de lo ganado. Cuando oramos por nuestros hijos, los vamos a ver convertidos. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a disfrutar de eso. Cuando oramos por sanidad, vamos a ver a esa persona sana y vamos a disfrutar de eso. Tenemos que ver la intervención, así como Daniel vio la intervención cuando llegó ese hombre de Berilo y intervino en lo espiritual y en lo natural se presentó. Vea qué fuerte. Tenemos que llegar a ese nivel donde el mismo Jesús se haga presente por causa de nuestras oraciones y libere a nuestros hijos. ¡Qué tremendo! Tenemos que aprender de Daniel, tenemos que aprender de lo que el Señor le dice a Jeremías. Prestemos atención. Punto clave: para lograr vencer, debemos hacerlo legítimamente. Es decir, conforme a los argumentos jurídicos que presenta la Escritura. Si queremos vencer, necesitamos pelear legítimamente, ordenadamente, honestamente. Por eso el Señor le dice: yo te voy a fortificar y te voy a hacer por muro y pelearán contra ti, no te vencerán. Pero tienes que entresacar lo precioso de lo vil, Jeremías. Tienes que convertirte, porque si no, entonces no. Escuchemos. La razón por la cual ayunamos y oramos y no vemos resultado es porque hemos descuidado el aspecto jurídico de la Escritura. Y así pasamos peleando en oración, en ayuno, gritando y zapateando, y hacemos lo que otros hemos visto hacer a otras personas y pensamos que de esa manera es la correcta, pero peleamos descuidando el aspecto jurídico de la Escritura. Ignoramos la palabra de Dios y nos ponemos a hacer lo que otro hace, y por eso es que no funciona. Como principio número 1, usted tiene que apuntar ahí. Como principio número 1, para vencer debes de pelear legítimamente. Nuestro texto base es Efesios 6:12. Por favor, léelo en su casa. Vemos en Efesios 6:12 que va por jerarquías: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes y espíritus de maldad. Y así mismo el pueblo de Dios tiene que tener esa jerarquía para pelear. Cada uno de estos tiene un nivel jerárquico y van en orden ascendente. La palabra lucha viene del griego palé, que quiere decir luchar, vibrar, imponer, lanzar, acosar y someter. Cabe resaltar que hay una diferencia entre las leyes y los principios.
Nosotros no podemos olvidar la ley y tampoco los principios de la palabra de Dios para vencer, para pelear. Escuche, las leyes fueron usadas en el antiguo pacto porque una ley es obligatoria. Oiga usted, una ley es sancionada por el no cumplimiento de la misma. Por eso en Mateo 5:21, y usted lo busca en su casa, dice que Jesús dice, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás. Eso es una ley, no matarás. Cualquiera que matare es culpable de juicio, dijo Jesucristo, no aboliendo las leyes, sino dándole otro sentido al cumplimiento de ellas. Y qué interesante cómo Jesús convierte las leyes en principios. Y en Mateo 22, de Mateo 5, el verso 22, Jesús lo que estaba haciendo es una transición de la ley a los principios, pero nunca anuló la ley. En esta transición estamos dirigidos por los principios, pero las leyes no dejan de ser leyes. La ley castiga el no cumplimiento, pero el principio pretende crear obediencia, que aprendamos la obediencia, y el principio está más lleno de gracia, más lleno de espíritu que la ley. Está más lleno de tutoría, ¿ok? El principio pretende regenerar el corazón del hombre. Primero, antes de corregir la conducta. Si no se regenera el corazón, como lo que el Señor le estaba hablando, Jehová Dios a Jeremías, si no entresaca lo precioso de lo vil, no serás como mi boca. Si lo haces, serás como mi boca. Wow, ¿usted sabe lo que es ser la boca de Dios? Es lo que el Señor le estaba diciendo a Jeremías. Igual lo dice en Mateo. Porque no nos debemos olvidar de la ley, de los principios de la palabra de Dios, que son los principios básicos para la guerra espiritual. Y necesitamos saber que los principios regeneran el corazón para corregir la conducta del hombre, para erradicar paulatinamente y progresivamente. Hay una transformación en la conducta, hay un corregir en la conducta, porque ya hay una regeneración en el corazón. Eso es lo que le estaba hablando el Señor, lo que le estaba hablando Jehová Dios a Jeremías, para poderlo poner como ciudad fortificada, para que peleen contra él, pero no lo vencerán, porque él ya hizo todas esas transiciones, ¿ok? Entendamos. Ahora, la regeneración del corazón no es una obediencia sistemática, sino un corazón que está prosperando, un corazón que está siendo mudado, nuevo, a un corazón limpio, como dice Hebreos 5:8. El mismo Jesús, estando en su cuerpo aquí en la tierra, dice la Escritura, que aprendió a ser obediente. Y eso es lo que espera ahora. Se espera de cada cristiano, que aprendamos a ser obedientes. ¿Ok? Primera de Pedro 1:22. Vamos a buscar Primera de Pedro 1:22. Y dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente con corazón puro. En este texto habla precisamente del proceso en el que debemos estar, en el que debemos estar viviendo ahora como creyentes. Aprender la obediencia a través del Espíritu. ¿Y obediencia a qué? A la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Se da cuenta? La verdad es Cristo. La obediencia a Cristo mediante el Espíritu Santo es la manera de avanzar en la regeneración de nuestro corazón. Eso es bíblico. Debemos de tomarlo en cuenta a la hora de pretender hacer guerra espiritual. Si no cambiamos, si no regeneramos el corazón, no podemos hacer guerra espiritual.
La primera batalla es la personal, la segunda batalla es la social y la tercera batalla es la sobrenatural. Aquí vamos a ver otros 3 campos diferentes, porque los que vimos con David y los que vimos en la clase anterior y los que vimos con Daniel, esas 3 batallas en los aires, en la tierra y en el corazón de Daniel fueron al mismo tiempo. Pero hoy en día la batalla del cristiano, del creyente, empieza en lo personal, en lo social, después en lo social y después en lo sobrenatural. Número 1, la batalla personal es contra nuestra naturaleza caída. Es la batalla que se libera entre la carne y el espíritu. En español se los voy a decir, los dilemas internos. Y eso está en Gálatas 5, 16 al 26. Por favor, leer cada cita, porque yo por factor tiempo no puedo. La segunda batalla es la social. ¿Contra qué? Contra el sistema de este mundo, los insidios, los ofrecimientos en la televisión, en el internet, en el Facebook, los ofrecimientos del sistema. Vamos a leer Juan 15. Vamos a ir a Juan 15. Vamos a ir a Juan 15. 15, 18. Y dice, 15, 18 en adelante. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Se da cuenta? Esa es la segunda batalla con el mundo, con la sociedad. No somos aceptados porque no estamos recibiendo los ofrecimientos, los insidios, las cosas que el mundo ofrece. Entonces nos convertimos inmediatamente en enemigos del mundo. La tercera batalla es la batalla sobrenatural que se libera entre el creyente y los poderes de las tinieblas. Vea que voy en orden. Primero mi batalla personal. Una vez que yo gano mis batallas personales y tengo todo bajo control porque he escuchado la palabra, porque yo estoy basada en los principios de la palabra, estoy parada en la palabra, en los principios de Jesús, entonces puedo ganar las batallas personales. Luego gano la batalla en la sociedad. Hay muchos cristianos que no han ganado la batalla en la sociedad. No se sabe si es cristiano o es mundano, porque igual practica lo mismo. No hay una diferencia. Practica el alto consumismo en el internet, pierde mucho el tiempo, se deja llevar, se deja seducir. Después de que yo gano la batalla social, ahora sí puedo ganar la batalla en los aires, con el reino de las tinieblas. ¿Ok? Entonces la tercera parte es la batalla sobrenatural que se libra entre el creyente y los poderes del reino de las tinieblas. Tenemos que entender una cosa, que la guerra de Satanás no es contra Jesús, no es contra Dios, es contra la iglesia, es contra nosotros y Él. Y Él sabe que si no ganamos las batallas de la carne, si no le ganamos a las batallas personales, si no le ganamos a las batallas de la sociedad, del mundo, de los insidios, de los ofrecimientos, de las tentaciones, de la moda, de todo lo que se está imponiendo hoy en día, sabe que no vamos a poder ganar la batalla sobrenatural en los aires. Por eso es importante ir en orden y que usted entienda esto, ¿ok? Entonces, es ahora nuestra guerra. Hay gente que dice que la guerra es con Dios. No, ya Dios la ganó. Ya Jesús triunfó sobre ellos. Déjeme decirle, en una cruz triunfó sobre ellos, los avergonzó. Ahora Él nos delegó esa guerra a nosotros. Nos delegó eso a nosotros. ¿Ok? Entonces, la tercera batalla es contra las tinieblas, la iglesia y las tinieblas. Esto generalmente lo ignoramos
Porque no se ve. Porque no se ve. Lo ignoramos. Pero ¿sabe por qué lo ignoramos? Porque no hemos ido a la escritura. Y hacemos las cosas al revés o las hacemos mal. Por eso es importante que usted lea Efesios 6, 10 al 18. Aquí en esta clase presentamos lo básico de la batalla espiritual, es decir, los propósitos de nuestra guerra. Nuestra guerra tiene que tener propósito, no que hay gente que grita y zapatea y habla en lenguas y hasta demonios y espíritus y sin ninguna clase de sentido, sin ninguna clase de lógica, sin ninguna clase de estrategia, ni siquiera lo hacen sabiamente. Y para hacerlo sabiamente yo necesito empaparme de esto. Antes de ir a la guerra yo me tengo que armar, me tengo que preparar, tengo que ver, ya vimos todo lo que se necesita para ir a la guerra. ¿Quiénes pueden ir? ¿Quiénes no pueden ir? Si usted tiene un bebé, si está amamantando, si está embarazada, si está estrenando casa, si se acaba de casar, usted no puede ir a la guerra. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora bajo el cielo, dice Eclesiastés. Así que necesitamos ser entendidos cuándo vamos a pelear y cuándo no vamos a pelear. Pero cuando ya hemos ganado las batallas personales y la social, podemos ir a la guerra ya con el reino de las tinieblas. Ya podemos confrontar a Satanás porque estamos preparados para hacerlo. Por eso aquí enseñamos paso a paso cómo se debe de preparar, qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que se debe y qué no se debe. ¿Ok? El propósito de toda la guerra, cómo se desarrolla. Escuche, cómo se desarrolla la batalla. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, número 1, el propósito lo manifiesta el Padre. Que el propósito del Padre es reunir todas las cosas en Cristo. Porque Cristo es el alfa, la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Por eso todo le debe la gloria a Él. Todo fue hecho por Él y para Él. En su nombre se doblará toda rodilla. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, las que están debajo de la tierra. Todo obedece a su nombre. Porque el Padre, cuando entregó a su Hijo, reunió todas las cosas. Ese es el diseño, el primer diseño original. El Padre reúne todas las cosas en Cristo Jesús. Número 1. Número 2, Efesios 1:10. El Hijo también tiene un propósito. ¿Y cuál es este propósito? Deshacer las obras del diablo. ¿Ok? Primera de Juan 3:8. Para eso apareció el Hijo de Dios. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. ¿Pero para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Y también lo vemos, otro propósito del Hijo en Juan 10:10. Que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Recordemos que el sí y el amén de Dios es Jesús. El cumplimiento de la profecía, de las escrituras, de la ley, de los principios es Jesús. Por eso Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Todo empieza en Él y todo va a terminar en Él. Ahora, principios básicos de la guerra espiritual. Erramos porque ignoramos las escrituras. Por eso erramos. Principio número 1. Eso está en Mateo 22:29, que dice que erramos porque ignoramos las escrituras. Ignoramos la preparación. Necesitamos prepararnos con la palabra de Dios, armarnos con la palabra de Dios. Y no solo con la palabra de Dios. Hay gente que dice que orando, ayunando y en el nombre de Jesús. Pero si yo a usted le dijera que el Señor nos dio armas, como la sal, como el aceite, de la que podemos echar mano, el vino, las estacas, las piedras. Hay mucha simbología profética que podemos usar. A los ángeles. Gente que no incluye a los ángeles en sus batallas. A los ángeles están para ayudarnos. Por eso se apareció aquel hombre de Berilo, que más que un ángel, yo sé que era Jesús.
a mi parecer, ¿verdad? Era Jesús por la forma en que lo describe, sus pies bruñidos como de bronce, que su cara brillaba como el sol, que su piel brillaba como el diamante. Y la palabra del Señor me enseña que el diamante es Jesús. Y este hombre se presenta a cambiar la situación, a decirle: Daniel, no te preocupes, estamos aquí, estamos allá, estamos peleando en los aires y tú estás peleando aquí en la tierra y nosotros allá arriba. Pero ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia viendo el Facebook y los ángeles peleando allá arriba, o esperando a que se le dé una orden y nunca se le da una orden. Incluya todo lo que dice la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el final. Hay armas, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales en Hebreos 10, sino que son poderosas en Dios, espirituales, poderosas para derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Pero la gente, como no conoce a Dios, se pone a hacer cada cosa que no funciona y terminan mal. He visto gente que ha ido a guerra espiritual y termina arruinada. Hay gente que me ha dicho a mí: yo no me meto en guerra espiritual porque termino arruinada. Lo primero que Satanás me toca son las finanzas. Y eso es una mentira, porque no saben hacer guerra espiritual y Satanás se venga. Cuando usted ora, cuando usted hace guerra espiritual por sus hijos, por su casa, por su matrimonio, lo que sea, usted ata la venganza. Todo espíritu de venganza en el nombre de Jesús, porque tiene 72 horas para ejecutar la venganza, lo ata, y la condenación que le dieron se la quita en el nombre de Jesús. Ata el accidente, la retaliación. Ahora, un punto muy importante: la retaliación, o sea, la venganza del enemigo va a venir donde está tu punto débil. Por eso cuídese. Por eso Pablo decía: mire que el que esté bien parado no caiga. Porque cuando estamos bien parados, generalmente nos confiamos que estamos bien. Pero es cuando más peligro corremos, porque podemos caer. Así que no descuidemos. Los que somos guerreros somos muy diestros y todo, y estamos muy confiados. Pero tenemos que cuidar que no caigamos, porque podemos resbalar, podemos caer. Por eso Pablo lo advirtió: mire que el que está bien parado no caiga. Por eso es importante que usted entienda cómo se libran las batallas, en qué tiempo, para no estar dando golpes al aire, ser entendido en los tiempos, en las luchas, y tenemos que ver la victoria. No que hay gente que ora y no ve nada. Nunca llega a nada, porque hay algo que no está haciendo. Y quizás ese algo es que no ha ganado sus batallas personales. Por eso Jeremías, siendo Jeremías ese gran profeta, el Señor le dice: mira, conviértete. ¿Cómo es que le dice a un profeta: conviértete y yo te restauraré? Y convertirse no es que él no creía en Dios o que era inconverso, no. A veces confundimos las palabras. Lo que el Señor le quería decir a Jeremías, que tenía cosas que él tenía que cambiar, batallas que él tenía que ganar en su carne, en su mente. Porque Jeremías, a pesar de que era profeta escogido desde el vientre, en Jeremías 1:3, antes de que naciera, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te escogí y yo te santifiqué y te pondré por profeta a las naciones. Pero ¿qué pasaba? Que Jeremías tenía muchas cosas que cambiar. Inclusive el Señor le dice: entresaca lo precioso de lo vil, porque Jeremías se quejaba, Jeremías reclamaba, Jeremías refunfuñaba, Jeremías no estaba de acuerdo, Jeremías hacía de todo menos lo que Dios quería que él hiciera. Y vemos que el Señor le dice: ¿quieres que yo te ponga por muro fortificado? ¿Quieres ganarle a tus enemigos? Entonces vas a hacer esto, esto y esto. Cambia, Jeremías, cambia, para yo poder hacer una obra contigo, para que tus enemigos caigan. Queremos ver al enemigo caer. Y cuando hablo de enemigo, no estoy hablando del vecino, no estoy hablando de su suegra. Cuando hablo de enemigos, son enemigos espirituales. Queremos verlos caer, pero nosotros mismos no hemos cambiado. Nosotros mismos no hemos ganado nuestra batalla en la mente, en la carne. Todavía pecamos, todavía nos airamos, todavía maldecimos. Así no se puede.
Hay leyes, hay reglas que debemos de seguir. Que Dios me los continúe bendiciendo. Vamos a seguir con este tema. El próximo tema será los principios básicos de la guerra espiritual, la preparación de la guerra, que está en Mateo 22-29. Debemos entender que la preparación es que erramos porque ignoramos la escritura. Lo vamos a dejar hasta aquí porque ya se me acabó, se me agotó el tiempo. Esto es un tema muy largo, muy pesado. Estoy tratando de darle lo mejor para que aprendamos a hacer guerra espiritual, porque parte de la guerra espiritual es liberar. Después vamos a tocar ese tema, lo que son las liberaciones, lo que son las sanidades. Y el producto de la guerra espiritual es liberar. El producto, el fruto de la guerra espiritual es la sanidad. Es lo que Jesús vino a hacer, que está en Isaías 61, Isaías 42. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Un fuerte abrazo y espero haber sido de bendición en sus vidas. Que Dios me los bendiga. Shalom.